Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Qué gusto poder saludarles en esta hora y poder empezar nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Cómo interpretar las escrituras es nuestro título general, pero hoy, para el 20 de junio del 2020, tenemos la lección Cómo abordar pasajes difíciles. Es la lección número 12. Pues empezamos, y nuestra mejor manera de empezar siempre antes de estudiar la palabra de Dios no es otra nada más que pedirle al Señor de la palabra que esté con nosotros. Vamos a orar pues, y vamos a pedirle a Jesús que esté a nuestro lado. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias porque hoy abrimos tu palabra y podemos aprender de ti. Enséñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues como les digo siempre, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a repasar esta lección que se presenta bastante interesante y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de lo que aquí se está presentando. Hoy sí quiero empezar contándoles una anécdota personal. Yo tenía un profesor que me encantaba, me enseñó muchas cosas. Era un hombre joven, pero de un carácter muy fuerte, muy rudo. Y entre algunas de las materias que me enseñó, fue el primero que me enseñó a estudiar francés, ¿no? Y él tenía una frase siempre, a la hora de cuando construíamos las frases, cuando escribíamos y demás, decía así con voz muy, ¡Nene! No es lo mismo decir qué gorda tiene la cara que qué cara tiene la gorda. Y claro, dicho de esa manera tan seria, yo me daba por reír y él no entendía por qué me reía tanto, ¿no? Pero esta frase sí me deja, o sea, estoy utilizando las mismas palabras, pero no estoy diciendo lo mismo. ¿Sabes? Cuando nos acercamos a la Biblia y nos acercamos a pasajes que a veces nos pueden resultar difíciles, hay cierta manera de verla, o de ver esta situación en la que pareciera que nos da miedo, ¿no? Cierra ese pasaje, si no se entiende, no se entiende. Mira, evidentemente hay pasajes en la palabra de Dios que son difíciles, la misma Biblia lo atestigua, el mismo versículo de memoria de esta lección lo dice, vamos a leerlo, está en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Dice así, bueno, leyendo un poquito antes, en el verso 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí es cuando viene nuestro texto, el texto de la lección. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de, Pedro, está hablando de salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, ¿qué está señalando Pedro aquí? Que el apóstol Pablo ha escrito aquellas epístolas, como por ejemplo la de Romanos, la de Gálatas, donde se está presentando la salvación, donde se está presentando la obra redentora de Cristo, donde se está presentando la gracia de nuestro Señor, donde se está presentando que llegamos a Cristo, llegamos a la salvación no por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesús. Las obras es otra cosa, las obras sirven para dar gloria a Dios, ¿de acuerdo? Pero no para salvarnos. Y está presentando también que la ley no es el cumplimiento de la ley no es lo que me hace salvo, a mí tampoco. No, lo que me hace salvo es la sangre de Jesús, es el sacrificio. La ley me muestra el pecado y me lleva a la necesidad de buscar a mi Salvador, que es Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Está diciendo que esas palabras de Pablo son palabras inspiradas, pero algunas a veces les resultan difíciles de entender. E incluso que hay gente dentro de la propia iglesia que se dedica a retorcer esas palabras del apóstol Pablo y a sacarlas de contexto.
A decir, por ejemplo, todos llegamos a la salvación, la ley ya nos sirve, todos llegamos a la salvación, ya no hace falta que me comporte o que haga buenas obras en mi vida. Pablo no te está diciendo eso. Lee el capítulo 3, por ejemplo, y Pablo no te está diciendo eso. Pablo te está diciendo, o sea, entiende las cosas en su justa medida. No es que con creer ya tenemos la salvación. Bueno, entiende lo que significa creer para el apóstol Pablo. No es simplemente aceptar una doctrina, eso no es creer. Dirá Santiago que los demonios creen, ¿de acuerdo? Y tiemblan, pero esos no se van a salvar. Entonces, creer implica algo más. Creer implica que tu vida se transforme. Creer significa que tú sigas a Jesús. Creer quiere decir que ya no viva tú dentro de ti, sino que viva Cristo dentro de ti, ¿no? Eso es lo que, y dar tu adhesión a Jesús, eso es lo que te está diciendo Pablo que significa creer. Que tú ahora quieres torcer la palabra creer, esa es otra historia que no dicen las Escrituras. Entonces, lo primero que quiero decirte al estudiar esta lección de escuela sabática es que hay pasajes difíciles. Pero lo segundo que te voy a decir es que no tengamos miedo a afrontar los pasajes difíciles de la Biblia. Me he encontrado con muchas personas que cuando llegan a un pasaje difícil, cierran la Biblia y dicen, no, esto no fue revelado, no vamos a estudiarlo. Perdona, o sea, que tú no lo entiendas no quiere decir o que no nos quepa o que a mí no me quepa en mi cabeza, no quiere decir que no haya otros que puedan entender el pasaje. Porque la Biblia está escrita para que precisamente accedamos a la salvación. Y este punto es importante. Porque el apóstol Pablo lo vamos a encontrar también hablándole a Timoteo, diciéndole, mira, no te metas en vanas palabrerías, no te pongas a pelear con la gente sobre esto que dice aquí o esto que dice allá. Porque realmente lo que nosotros predicamos es la salvación. A algunos les gusta precisamente insistir y pinchar y darle vueltas a un texto y ponerlo patas arriba y ponerlo patas abajo. Yo quiero decirte que a veces los seres humanos tenemos errores. Y tenemos errores, sobre todo los que estamos dirigiendo una iglesia o los que estamos haciendo un programa como este. A veces puedes tomar decisiones erróneas en una junta de iglesia y puedes ser votadas por la mayoría y pedir la dirección de Dios y nos hemos equivocado una y otra vez. Una y otra vez. ¿Es que Dios no estuvo con nosotros? Sí, Dios estuvo, pero nos dejamos guiar por pensamientos de hombres porque somos humanos, porque nos equivocamos. Y porque tomamos decisiones y las tomamos pensando en que estamos tomando buenas decisiones. No sé, si tú eres padre de familia, nadie toma malas decisiones para su familia. Otra cosa es que te equivoques. Me imagino que entenderás esto, ¿no? Entonces, en la iglesia nos ha pasado esto, nos hemos equivocado en ciertas decisiones. Nos ha pasado aquí, como te decía antes, en este programa. Yo puedo estar hablando aquí, puedo estar contando y debido a lo que provoca la cámara enfrente de ti, debido a que estás diciendo idea sobre idea y esta idea que yo estoy diciendo ahora usted me la está escuchando, pero yo ya estoy pensando en la siguiente. Entonces, a veces eso hace que diga cosas que no quiero decir, a veces, aunque las corrija, no quedan claras, a veces mi entonación, a veces mi manera... Bueno, errores cometemos y a veces en nuestra interpretación de la Biblia también cometemos errores. Pero la escuela sabática, yo creo, bueno, no la escuela sabática, la Biblia nos deja una serie de valores que deben estar en tu vida, que deben estar en mi vida a la hora de estudiar pasajes que nos pudieran parecer difíciles. El primero de ellos, bueno, yo te estoy diciendo que no tengamos miedo a investigar. Esto es importante. Ahora, lo primero que yo debo hacer es ser honesto con lo que estoy investigando. ¿Por qué? Porque mira, a veces el orgullo está implícito en nuestro estudio también, en nuestros puntos de vista, en querer defender nuestra postura. Y cuando el orgullo está implícito en eso, terminamos por no ser honestos. Aquí dice lo que yo digo. Y la Escritura tienes que dejarla que la Escritura hable por sí misma. Quienes se ponen a estudiar la Escritura seriamente no buscan encontrar sus intenciones en la palabra de Dios. Mira,
No podemos acercarnos a la Escritura sin lo primero, orar y pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo y nos dé sabiduría. Este es el primer factor que debe entrar en el estudio de la Biblia. Cuando nos enfrentemos no solamente a un pasaje fácil, difícil, a cualquier pasaje, ¿ok? Pedir a Dios que obre en nuestro entendimiento. Otra de las cosas que debemos hacer, y tiene que ser bien clara, es que dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Yo no puedo, y esto lo hemos dicho por activa y por pasiva aquí, yo no puedo dejar que mi cosmovisión, que mi cultura, que mis tradiciones, ¿de acuerdo? Que mi filosofía y mi manera de entender la vida, ¿de acuerdo? Eso condicione lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Y por otro lado, tengo que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Yo no puedo sacar un texto de contexto y utilizarlo para llevar adelante un argumento. Si ese texto no está en consonancia con el resto de la Biblia, querido hermano, estamos fuera de lugar. Y yo te digo, esta es una iglesia que se ha dedicado desde su nacimiento al estudio de la palabra de Dios. Si no nos hubiéramos dedicado al estudio de la palabra de Dios, no conoceríamos el sábado, no conoceríamos el régimen alimenticio, no conoceríamos la justificación por la fe, no tendríamos el concepto maravilloso que tenemos de la Trinidad. ¿Me entiendes? Todas esas cosas están implícitas en el estudio de la palabra de Dios. Así que no hay que tenerle miedo al estudio de la palabra de Dios y a ver que hay cosas que a veces, como digo, son dificultosas. Ahora bien, tenemos que ser honestos con lo que estudiamos. Y por otro lado, tenemos que ser humildes también con lo que encontramos. Porque vuelvo a poner la idea del orgullo. Desgraciadamente, cada vez que estudiamos la palabra y la estudiamos para rebatir ideas, estamos equivocados. Si yo estudio la palabra para encontrar a Dios, es una cosa. Si yo estudio la palabra para taparle la boca al hermano, me estoy equivocando. A veces venimos a la iglesia a discutir aquel punto de vista que a mí me gusta. Y quiero decirte que la iglesia no es ese el sitio. Tú y yo, cuando hay algo que no entendemos en la palabra de Dios, hay que buscar consejo. Hay que estudiar y hay que buscar consejo. Hay que buscar consejo como lo encontramos en la Biblia. Y encontramos, por ejemplo, a la iglesia que nació en el libro de los Hechos, nos encontramos que, claro, la mayor parte de la iglesia viene del judaísmo, y en el judaísmo no se puede estar en relación con Dios y primero no formas parte del pacto. ¿Cómo se forma parte del pacto? A través de la circuncisión. Entonces, si hay una manera de formar parte de la iglesia, tiene que ser con la circuncisión. Hay un montón de hermanos que no son judíos que están entrando en la iglesia. Entonces, había un movimiento grande de la iglesia que decía, no, se tienen que circuncidar, ellos tienen que circuncidarse para formar parte de la iglesia. Y menudo dolor, ¿no? Tener que venir a la iglesia y lo primero que tienes que hacer es circuncidarte. No, finalmente la iglesia entendió que nuestra circuncisión es el bautismo, nuestra manera de apartarnos del mundo es el bautismo, y por eso lo maravilloso es que formar parte de ese pacto pareciera que solamente formaban parte los hombres. El bautismo es para hombres y mujeres, es para todos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empieza nuestro pacto con el Señor. Entonces hubo un gran revuelo en Jerusalén, o sea, en la iglesia cuando se juntó y hablaba de estas cosas. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues lo cuenta Hechos 17. De una manera, en el capítulo 15, en el versículo 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo de su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito. ¿Ven? Es decir, la iglesia entiende que para poder resolver un problema, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir a las Escrituras. Y con humildad, con honestidad, se estudia y finalmente entendieron y aceptaron esta resolución, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, esta es una iglesia que estudia la palabra de Dios y que nosotros nos anclamos precisamente en ver que la palabra de Dios
tiene respuesta a aquellos pasajes y a aquellas situaciones que son difíciles, ¿no? Esta es una iglesia, la nuestra, que cree en que la luz que ha sido dada es una luz que va en crecimiento. Mira, yo quiero hoy ser breve y que podamos entender el concepto en general. Cuando tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios, cuando tú y yo nos acercamos a la iglesia, cuando tú y yo nos acercamos a la misión, porque finalmente hablar de la interpretación de las Escrituras es para poder predicar el Evangelio. Entonces, cuando, como digo, nos acercamos a las Escrituras, a la iglesia y nos dedicamos a la misión, tenemos que ser, yo marco esta diferencia. Yo soy un hombre que me ha gustado estudiar toda la vida. Y me ha gustado pasar por diferentes universidades para poder encontrar respuestas, para poder ver puntos de vista. Pero quiero decirte algo. A medida que pasan los años, te das cuenta que una cosa es el hombre que sabe y el hombre que tiene conocimiento. Y otra cosa muy diferente es el hombre que lucha, que vive, que tiene experiencia en la relación con el Señor. Y quiero decirte que esto de la salvación, que esto del ministerio, que esto de la misión, no tiene que ver tanto con el conocimiento, sino que tiene que ver con la relación. Tiene que ver con la relación que tú tengas con Jesús. Y tú serás una mujer o un hombre de, ¿cómo decir esto?, de formación espiritual. Cuando hayas vivido, cuando hayas experimentado una relación sincera, honesta, de tú a tú con Jesús. Quiero decirte que las muchas letras no necesariamente mejoran tu relación con Dios. Lo que mejora tu relación con Dios, lo que mejora tu vivencia espiritual, lo que mejora el acercarte a Dios tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el ponerte de rodillas, tiene que ver con el hablar con Dios cada día, tiene que ver con encontrarle a Él en su palabra. He encontrado hombres que eran Biblias andantes, pero eran a la vez el orgullo personificado. He encontrado grandes catedráticos en universidades de teología que decían, si el Señor viene, si viene alguna vez, y tú decías, yo, ¿a qué vine aquí? ¿Sabes? Las grandes experiencias con el Señor difícilmente se viven en una mesa, en una habitación cerrada, leyendo la palabra solamente para ti. Las grandes experiencias del Evangelio, y lo puedes ver, está en hombres que iban a predicar la palabra, que iban a asistir a otras personas, que iban a convivir con ellos, que iban a derramar su vida predicando a Jesucristo. Me encanta el texto, y con esto termino, del libro de los Hechos del capítulo 8, cuando Felipe, un hombre que entiendo que se dejó la vida, precisamente en la predicación del Evangelio, dice, entonces Felipe, Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y me encanta esa frase, le anunció el Evangelio de Jesús. Probablemente tantas vivencias tenía Felipe, tantas cosas para contar de su vida, tantas impresiones particulares, pero ¿qué fue lo que le anunció? El Evangelio de Jesús. ¿Qué vas a anunciar tú? ¿Qué vas a buscar cuando vas a las Escrituras? ¿Vas a buscar tu Evangelio? ¿Vas a buscar tu interpretación? ¿Vas a buscar lo que quieres que sepan en la iglesia de ti? No, amigo. Necesitamos predicar el Evangelio de Jesús. Que Dios te ayude en este día para poder entender esto. Esta es la esencia de la interpretación de las Escrituras, encontrar a Jesús. Cuando yo encuentro a Jesús y cuando soy capaz de manifestar a Jesús, no a mí mismo, cuando soy capaz de manifestar a Jesús, ahí es precisamente cuando el Espíritu Santo está obrando a través
de mí. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a todos, siendo humanos, equivocándonos, cometiendo errores, pero sabiendo ponernos de rodillas, siendo humildes, siendo honestos y pidiéndole a Dios que obre en nosotros y que a través de nosotros otros puedan conocerle. Que Dios te bendiga, que puedas estudiar las Escrituras no solamente para ti, sino para poder anunciar a otros ese Evangelio de Jesús precioso. Es mi deseo para ti, para los tuyos y para tu iglesia. Amén.